Buenos días, hermanos. Hoy 3 de febrero la Iglesia celebra la memoria, entre otros santos que aparecen en el calendario litúrgico, hoy San Blas y San Óscar, y otros santos que aparecen en este día. Nos dedicamos hoy a San Blas. San Blas, obispo y mártir, nació en Sebaste, ciudad de Armenia, cuando corría la segunda mitad del siglo III. Perteneció a una familia acomodada y rica, de padres nobles, y fue educado cristianamente. Rasgos de su personalidad fueron dulzura de carácter, sencillez, modestia, pureza de sentimientos, deseo de servir a los demás hasta olvidarse de sí mismo, compasión hacia toda miseria, cariño con los niños cuando estos no significaban nada en aquella época, amor a los animales cuando eran brutalmente tratados. Y al fin, su capacidad de sacrificio y valiente fortaleza ante las torturas y la muerte. A ello se suman las curaciones milagrosas atribuidas a su intercesión. En Sebaste hizo sus estudios y ejerció la profesión de médico. Ejerciendo la medicina aprovechaba la gran influencia que le daba su calidad excelente de médico para hablarles a sus pacientes de Jesucristo y de su santa religión, y conseguir así que muchos se convirtieran a Jesucristo. El ejercicio de la medicina le hizo reflexionar sobre los límites y la caducidad del hombre. Acabó comprendiendo que las miserias y la fugacidad de la vida solo se pueden superar en el horizonte de la fe. Llegó a la conclusión de que los bienes eternos eran superiores a todo. Esto le movió a retirarse a una cueva solitaria en el cercano monte Argeo, en el interior de la actual Capadocia turca, para dedicarse más intensamente a la oración, a la meditación de la palabra de Dios y a la penitencia. Sucedió que falleció entonces el obispo de Sebaste y tenían que elegir un nuevo obispo. El clero y los cristianos de la ciudad pensaron en Blas como el nuevo pastor de su diócesis, pues conocían la gran santidad de su vida. Al principio él se resistió, pero ante las insistencias acabó aceptando. Recibió las órdenes sagradas de presbítero y luego de obispo. Se entregó totalmente al pueblo cristiano, repartiendo a manos llenas la palabra de Dios y el pan de la caridad. Su descanso era retirarse a su cueva en la montaña para leer la Sagrada Escritura y pasar horas interminables de oración y de ayuno. Los animales, cuyo instinto advierte quién se acerca a ellos con intenciones agresivas o pacíficas, acabaron sintiendo la bondad de aquel ermitaño. Poco a poco perdieron el miedo. Su natural desconfianza se fue suavizando. No huían al verle, sino que permanecían tranquilos, llegando al final a tomarle como a un amigo, que no los recibía con gritos o pedradas, sino con actitud suave y amable. Acabaron olvidando sus reflejos de huida innatos y pasando y determinándose ante aquella cueva donde encontraban la palabra dulce y la acogida cariñosa de aquel ermitaño. Esto revela su amor a la vida y al mundo. El pontificado de San Blas tuvo una etapa feliz, con la dirección cercana y cordial de los creyentes y con el retiro para darse a la oración y la penitencia al caer el día y durante la noche. Pero llegó la persecución por orden de Diocleciano, con tortura y prisión y muerte para los cristianos. También para él estalló la persecución y San Blas se fue a esconderse a esa cueva de la montaña que habíamos dicho, y desde allí dirigía y animaba a los cristianos perseguidos. El obispo atendía por la noche al culto y al servicio de la comunidad. Bajaba a escondidas a la ciudad a ayudarles y a socorrer y consolar a los que estaban en las cárceles, dándoles incluso los últimos sacramentos y a llevarles la Sagrada Eucaristía. Cuenta la tradición que a la cueva donde estaba escondido el santo llegaban las fieras también heridas o enfermas y él las curaba. Y que estos animales venían con gran cantidad a visitarlo cariñosamente. Pero un día él vio que por la cuesta arriba llegaban los cazadores del gobierno y entonces espantó a las fieras y las alejó y así las libró de ser víctimas
de la cacería. Entonces los cazadores, en venganza, lo capturaron, lo ataron con cadenas y lo llevaron preso ante el gobernador de la ciudad. Su llegada a la ciudad fue una verdadera apoteosis, como una fiesta o paseo triunfal, pues todas las gentes, aun las que no pertenecían al cristianismo, salieron a aclamarlo como un verdadero santo y un gran benefactor y amigo de todos. Cuando cruzaba doliente las calles de su ciudad natal, Dios hizo brillar su dolor con un milagro. Refiere el acta martirial que una madre angustiada se acercó al santo con un niño moribundo entre sus brazos. Una espina le atravesaba la garganta con una infección que lo ahogaba. La madre, desesperada, llevando al niño en sus brazos medio muerto, irrumpe en medio de la comitiva que conducía preso a San Blas ante el gobernador. Se arrodilló y le presentó al niñito enfermo que se estaba muriendo ahogándose. En ese momento ella se dirige a él con esta súplica y le dice: «Siervo de Jesucristo, apiádate de mi hijo, es mi único hijo». El mártir olvida sus cadenas y va a remediar el dolor ajeno. Pone la mano sobre el niño agonizante, traza la señal de la cruz sobre su garganta. De repente, unos instantes en el que él ora fervorosamente, sucede que el muchacho se reanima, arroja la espina que le ahogaba y recupera la salud. Ante este hecho milagroso, el pueblo lo aclamó entusiasmado, y de aquí arranca la devoción a San Blas como protector en los enfermos de garganta. Cuando llegó ante el gobernador, el mandatario le ofreció muchos regalos y beneficios temporales si dejaba la religión de Jesucristo y si se pasaba a la religión pagana. Pero San Blas proclamó que él sería amigo de Jesús y de su santa religión hasta el último momento de su vida. Entonces el gobernador, al ver que el santo no dejaba de proclamar su fe en Jesucristo, decretó que le cortaran la cabeza. En su martirio no faltó de nada. Fue apaleado brutalmente y le desgarraron con garfios su espalda. Pero durante todo ese feroz martirio, el santo no porfirió ni una sola queja. Él simplemente se concentraba en su interior alabando al Señor e identificándose con Jesucristo en la cruz. Al igual que su Señor, San Blas rezaba por sus verdugos y para que todos los cristianos perseveraran en la fe en los momentos de prueba. Después de esto, cuando lo llevaban hacia el sitio del martirio, a las afueras de la ciudad, él, mientras iba por el camino, ante la inmensa multitud, la iba bendiciendo, lo que llenaba a todos de admiración e incluso conseguía la curación de muchos. Al llegar al sitio del martirio, le colocaron sobre un pollete de piedra y le cortaron la cabeza. Era el día 3 de febrero del 316. Hombres amigos recogieron discretamente su cuerpo y lo enterraron con respeto. Sobre su sepulcro se levantó después un templo. Desde allí su culto y sus reliquias se extendieron por todo el orbe católico. Nos confiamos, pues, hoy en la intercesión de este santo, grande y admirable obispo de Sebaste. San Blas, ruega por nosotros. ¡Feliz día, hermanos!